Yo creo que es tu vida. Vamos, Escucho. poco a poco. Pero ya Te vas sacando toda la entretela. Ya hemos todavía no, todavía no. Son gente joven que tienen ya ganas de conseguir entrar. ¿Habéis ido al Secretario alguna vez? Sí, con El viaje del Bernal. el año pasado. En el Festival de Málaga. Teatro de Málaga. Efectivamente. ¿Y con esta hay posibilidades o no? Habrá que venderla. Bueno, el pasado sábado fue, ¿no? Hace 2 sábados, cuando estuvimos viendo la función. El día 29 de abril, sí, estuvimos en Escuela de Espectadores de distintos grupos viendo la última función, que es los perros caninos. Perros caninos, perros flacos. ¿Qué hacemos nosotros en la Escuela de Espectadores después de haber visto la función? Pues conocer eso, las entretelas de toda la historia que conlleva una producción malagueña, con un gran esfuerzo de toda la gente que pasa por aquí del Teatro de Málaga, en la que terminamos todos llorando y diciendo lo que difícil que es producir, montar, estrenar, etcétera, etcétera, y qué trabajo hacer en primer lugar que no sea el de actor, el de actriz, toda esa movida que conlleva la profesión y la admiración que, por lo menos para mí, desde toda la vida, y ellos ya este primer año que están en la Escuela de Espectadores, pues ya reconocen el trabajo de artistas que están en la sombra, que se los conoce en momentos determinados, pero que en salas pequeñas, pues por lo menos como la Mainaque, como la sala de la Asociación del Perchel, pues os dan un poquito de oportunidad para mostrar vuestro trabajo. No hay muchas dramaturgas. Tenemos en Málaga una muy reconocida dramaturga, que es Mercedes León, que también siempre ha sido actriz, porque yo estudié arte dramático en el tiempo que estudiábamos arte dramático y éramos simplemente actores o actrices, no había dirección de escena, no había nada. Y Mercedes León pues, empezó a escribir sus obras, a montarla con su equipo artístico habitual y luego pues también ha dirigido, porque dirigía igual que haces tú, ¿no? ¿Qué te lleva a ti, Carmen, no con teatro del teatro, sino a entrar en el mundo del teatro? ¿Qué empiezas? ¿Haciendo talleres o estudiaste arte dramático? No, empecé haciendo talleres. Bueno, yo del teatro siempre he querido ser actriz y siempre, desde chica tenía la mirada puesta, pero este dossier está obsoleto, Paco. Pues yo te veo igual de guapa que ahora. Porque fíjate tú, por el año pasado, es que no paramos, Paco, es que no paramos. Pero está obsoleto ya. Entonces, y yo empecé realmente a dedicarme a esto en el 2011-12, empecé. Porque ya licenciada en periodismo, Sí. como veréis ahí, no está muy claro, pero bueno, no ha apagado la luz, o sea que se debería leer. Sí. Y también experta en criminología. Sí. Eso está bien para ganarse la vida, ¿eh? Sí. Pero no para ganarse la vida como criminóloga, sino para escribir guiones para Netflix, para... Estas cosas a mí me dan, claro. Thriller. Me vienen muy bien. Y eso, y entonces ahí es donde yo empiezo a hacer cursos y tal. Y luego de por necesidad, empezaba a escribir, empezaba a dirigir porque En escénica estuviste con José Carlos Plaza, quizás, pero curso de... no, estuve con José Carlos Plaza, estuve en un curso en Ascarte, en la sala Ascarte en Madrid. no aquí. No. No, que sí, mucho tiempo era una época viniendo aquí a Málaga. Sí. Claro, pero no, yo
Bueno, Carmen, el tema es que tú te envías para hacer teatro para la interpretación. Sí. En ningún momento tenía o sí tenía ese gusanillo de empezar a escribir teatro y aprender la dirección es sobre la marcha. Te vas dirigiendo, te vas tú y vas viendo y vas buscando un poco el rol de distintos ámbitos de la propia escena, ¿no? Sí. Pero todo eso va sucediendo poco a poco. Poco a poco. ¿Y cómo empiezas a ver lo primero que haces como intérprete? ¿Está por aquí? Como intérprete de teatro, Claro. yo qué sé, cuando empecé en la sala ya empecé a montar obras de teatro, lo primero que hice fue Antígona. Pero eso no era... Pero no existe ninguna versión, sino que la... No, yo empecé a hacer teatro y empecé con los cursos y tal, a hacer obras de teatro en los mismos cursos. Y luego ya empecé yo a escribirme para microteatro, porque yo dije, bueno, si a mí esto me gusta, claro, ahí donde digo, si yo esto... Laboratorio de escritura teatral, microteatro. Claro, esto fue más allá de voy a un curso y hago lo que me gusta, esto no es un hobby, yo quiero dedicarme a esto. Y ahí es cuando yo ya me lo planteo y digo, bueno, pues yo voy a asociarme con compañeros de talleres, de cursos, para entrar ahí como sea en el ruedo de este gremio. Y en ese momento microteatro era como un mini point del gremio y ahí confluía mucha gente. Porque cuando yo quería haber estudiado dramático, que bueno, que yo al final no lo hice, porque aquí en los 90 no había nada. O sea, que la gente se metía en arte dramático y se iba a meter por aquí había. Bueno, pero para ser de... Sí, Claro, podías hacerte dramático y luego, pero era saber que o te ibas o aquí no había nada. Pero es verdad que en el año 2000 y pico ya la cosa se empezó a animar mucho más, aunque fuera en salas alternativas o en bares o en tal, empezaba a surgir. Y ahí fue cuando aproveché y empecé a escribirme yo, porque no me conocía nadie, para poder entrar. Pero tú, ¿cuántas cosas de microteatro escribiste? 6 o 7 obras escribí. Yo de eso no te conocía. Y allí conocí a todo el mundo. Y entonces ya empezaron a llamar, pues yo entré los miércoles. Yo entré en micro de... Era como recién salida de un huevo. Por no decirlo un lugar más feo. Y ahí entré y me empezaron a llamar los fines de semana. Ya como actriz. ¿Qué es lo que recuerdas de esa época de microteatro? Tanto el que tú interpretaste que más te gustó y lo que tú hiciste o escribiste que funcionara mejor. De interpretación, el que más me gustó fue un caperucita que hice con Palo, con Jan Sí, claro. y ese me moló mucho. Sí, que lo vi. De interpretación. Y de mío cualquiera, porque era el cachondeo. De hecho, con Alex empecé y con
paralelamente, a mí me interesaba mucho el verso y hice lo de los cursos de verso y tal, y me adapté a la Serrana de la Vera y hice una versión libre de la Serrana de Vélez de Guevara, y esa era de, vaya, prosa y verso, pero clásico. Y esa tienes una sola versión, o sea, o modificaste, la montaste y pasó un tiempo y volviste a estrenarla, o a hacerla, ¿no? Esa la hice una vez, o sea, hice el estreno y después la representamos aquí, pero no había mucho cambio. No, era como, yo la vi más que la segunda vez, nada más. Era la misma, le hicimos en Madrid, esa me la seleccionaron en el Festival de Arnau, pero vino la pandemia, que son otro capítulo. Y ya no fuiste. No, Ajá. anularon todo. Y después de esto ya directamente el viaje del Veronal. Pues ya con la línea del náufrago, porque yo tengo la línea a la de teatro que es clásico y el teatro del náufrago que es teatro social, y con el náufrago ya sigo haciendo el viaje del Veronal, escribo el viaje del Veronal y los perros flacos. Bueno, ¿qué tal, Rafa? Muy bien, aquí estamos. O le preguntamos a Liera. Repita. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. ¿Cuál es vuestro historial? Aquí tenemos a Alejandro Morales. A él lo hemos visto en Factoría Segaray. La última fue Bienvenido a Mr. Boyangles, ¿no? Y la anterior, a ver de memoria, ¿cuál? Resistencia y sumisión. Resistencia y sumisión. ¿Cómo empieza haciendo teatro? Pues más o menos igual que Carmen Vega. De hecho, nos conocimos de forma muy temprana, cuando ya estábamos en Málaga y ya en la sala. Yo dedicado más al audiovisual con Miguel Ángel Almanza. Pero bueno, el germen de todo eso viene del instituto. Yo estudié en el Sierra Bermeja y hay una novia que tenía que me convenció de asistir a las clases de teatro que se daban por ahí, por la ¿Tú eres de la época de los talleres de Ángel Baena allí? ¿O de De la Ángel época Baena. de Rafa Torán allí? Monte Cruz. Después Monti, el tercero, o sea, tercera generación. Uno fue Ángel, después Rafa Torán. Después de Monti, claro, yo empecé en primero de BUP y ya no lo pude dejar hasta que terminé en COU. Y ya cuando Monti empezó a girar el teatro y tenía menos tiempo, fue Jesús Calvo el que fue quien cogió el relevo. Es verdad que Jesús Carlos fue el que se quedó mucho tiempo allí. Sí, Que era muy buen amigo de Rafa Torán. muy bueno y tenía una imaginación y una forma de trabajar que fue espectacular. Yo creo que si soy actor es porque empecé con dos personas que supieron meterme en vereda. Pues Monty Cruz fue actor mío en la obra que yo te he referido con Antares Teatro. Con Virginia Norti también eran sus principios. Sí, fuimos a verlo, además me acuerdo que como el grupo, de hecho, fíjate que de aquel grupo de institutos salieron varios compañeros que de una forma u otra terminaron dedicándose al teatro. Y total, bueno, Jesús Calvo me dijo que me presentara a las pruebas de arte dramático cuando todavía estaba aquí. Y yo era un chaval y me acompañé y ¿Y no te lo presentaste? no lo hice. Y él me dijo y dice, ¿tú te has planteado alguna vez dedicarte a esto? Y yo, no, lo hago porque me gusta, porque me divierte. Y me dice, preséntate. Yo te preparo, yo te ayudo si quieres con las pruebas, preséntate. Y lo retomo al tiempo, ya con el paso de los años, ya la vida se me pone de por medio, no me da pie, pero siempre lo tenía como ahí en el imaginario. Se conozco a Miguel Ángel Almanza, empezamos a hacer cortometrajes, conocemos a José Vergara y a Carmen Vega. Cuando vamos a la sala y vemos la muestra que hicieron allí, rápidamente esas dos personas nos llamaron poderosamente la atención porque estábamos hablando de dos actores muy sólidos para el poco tiempo que, bueno, el poco tiempo que llevan, no sé cuánto sería. Y hicimos buenas migas, empezamos a trabajar en audiovisual Carmen y yo, y José también. Y cuando perpetran esto que se llama Teatro del Náufrago, pues me dijeron, esto, queremos contar esto, queremos hacer esto, queremos contar contigo las juntas. Sí. ¿Puedo preguntar a qué te dedicas? A muchas cosas, he hecho muchas cosas. Hoy día soy una empresa de higiene ambiental. Pero bueno, si os puedo
tuve que pedir una excedencia para... ¿Y has tenido algún problema siempre para volver al trabajo? Sí, ¿verdad? Es muy difícil, o sea, todo el mundo sabe que la interpretación o el teatro es una profesión muy complicada y muy especial, por así decirlo. Muy especial en cuanto al tipo de vida que tienes que llevar. Pero si eso encima lo tienes que compaginar con la vida, pues se complica. Pero tu currículum es dilatado, vaya, que tiene ahí... Desde que conocí a Carmen y empezamos a perpetrar, ha sido sólido, ha sido como un proceso lento, de poquito a poco, pero sólido. No hemos pisado nunca el terreno de vida. Eso que pone ahí al final el proyecto de Sacrilegio, dirigido por Pedro Casablanca. Ese fue un cortometraje que Sí, ya está hecho. eso lo estrenamos en el Festival de Málaga de este año, porque estaba dentro de la sección de ayuda a la producción. Y posiblemente para el año que viene tengamos noticias también en ese sentido. Y sí, Pedro, precisamente por otra náufraga, que es Patricia Medina, llegó el contacto con Pedro Casablanca, nos citamos y me propuso uno de los papeles, junto con Miguel Ángel Martín, por ejemplo, que viene con la producción de Cochera y demás, Héctor Mérez, Luis Centeno, y un reparto bastante. Uy, tendría que hacer no veo a Luis. Sí. ¿Y vos? Pues yo empecé contigo. Bueno, yo empecé un poco similar a Alejandro. Yo realmente estaba aquí en el Cánovas estudiando y me apunté al taller de extraescolar de teatro con los cantares, con Miguel y con Carlos. Y de ahí pasé a tus manos, aquí con la aula de teatro de la UMA. Yo estaba todavía en el instituto. Y de ahí pues me planteé presentar arte dramático. Y yo sí me presenté y entré. Pero mis padres... No tengo aquí no, currículum. no, porque no lo puedo mostrar. Estaba el anterior compañero Ignacio. Y bueno, y ahí pues mis padres no pasaban por una situación económica muy buena y yo era buena estudiante. Entonces me dijeron, estudia la carrera y después... En la frase del millón. Claro, y entonces pues nada, pues estudié turismo. ¿Y te dedicas a ello? Me dediqué muchos años, porque además de estando en la carrera ya estábamos trabajando. Pero ahora soy funcionaria. Y hubo un momento que dije, quiero ser turista, ¿no? Trabajar en turismo. Y me saqué una oposición de ser funcionaria del Estado, de administrativa. ¿Y cómo lo compaginas para el tema del teatro? Pues ¿Qué cosas has hecho en estos últimos años, además de Pues los yo, perros flacos? un poco como él y yo, bueno, los conocí en talleres de teatro, nos conocimos. Y también, sobre todo, el punto quizás de unión Miguel Ángel Almanza, que ahí empezamos a hacer cortometrajes, todos participamos en la película de La pesadilla de Alberto Soto, microteatro, y bueno, y de ahí pues es que al final también nos hemos hecho muy amigos. Y yo era lo que, como he andado viviendo entre Sevilla, Málaga, dando bastantes tumbos, hasta que ya me he establecido aquí, pues es la que menos pues, realmente me podía dedicar, a menos que fuera un corto o una cosita pequeñita, pero no dedicarle tiempo. Cayó Ignacio, desgraciadamente porque no podía hacerlo y me pilló en una época que estaba tranquila. y ya me uní al proyecto de los perros flacos. La señora de copas. Exactamente. ¿Y te has presentado por casting aparte o...? Pues mira, me presenté por probar a Factoría Chegaray, no sé si me acuerdo, la obra era la de Alejandro Paloma, de la claro. del aire. La hija del aire. Exactamente. Eran todos 5 mujeres. Y muy bien, fue bastante bien porque... Pero vamos, me director, dijo... Sergio... No me acuerdo, es sevillano, porque estábamos hablando... Está en Madrid, trabaja en Madrid, sí. Pero él es de Sevilla porque al final, bueno, pues al final estuvimos hablando y bueno, por cuestión de perfil de edad era muy complicado mi perfil, pero bueno, me presenté realmente un poco por ver, porque en ese momento en mi trabajo yo no podía pedirme una excedencia a una licencia en el puesto de trabajo en el que estaba. Me la jugué un poco por probar la experiencia y demás. Y ahora entonces, o sea, no no sin papel. Y entonces, si podrías llegar a hacer eso... Ahora podría. Bueno, Ahora sí, en el la puesto de experiencia. trabajo en el que estoy actualmente, en el ministerio en el que estoy y todo esto, podría pedirme. Porque no eres laboral. Bueno, yo soy funcionaria. Entonces sí puedes, claro. Entonces sí que podría en un momento dado pedir una licencia de si me empleo eso es un permiso, se llama que puede ser problema. exactamente. Problemas con laborales y otros rangos. Claro,
gusanillo. Claro, yo por mi vida personal pues he estado, ya te digo, a caballo entre Málaga y Sevilla los últimos años, y en Sevilla de hecho sí que me apuntaba a talleres, tenía también relación un poquito con gente de teatro, pero ahora que he vuelto y he pisado las tablas, eso me ha hecho, aquí está el dragón, de quiero más. Veneno del teatro. Rafa Siro. Siro es nombre artístico, apellido artístico. ¿Por qué? Porque yo soy Rafael Rosado Sierra y quería coger tanto a mi padre como a mi madre, ¿no? Entonces, si ponía Rossi, me gustaba a mí, me creo que era una forma de darle también, de poner un poco a mi madre por delante, que siempre parece que la madre va detrás. Entonces, pues le di la vuelta y dije, pues sí, lo que a lo mejor. Así que es un homenaje a mis padres, ¿no? Es casi el nombre de una estrella. Pero Rossi hubiera sido mucho más italiano. Entonces, ahí. Fue una decisión completamente por mi madre. A mi padre no le sentó muy bien, pero bueno, ya está convencido. Ya se acostumbra. Tú empiezas con la imprudente, aquí al Bueno, lado, ¿no? yo en teatro empecé de pequeño, en el colegio yo mismo, cuando venía los diálogos de inglés al final de los cursos, que te lo tenía que aprender de memoria, yo cogía a mis compañeros, me los sacaba en el recreo y montaba una escena. Entonces, claro, cada semana cuando me tocaba a mí, toda la clase iba perdiendo, ¿no? Eso derivó a hacer obras más grandes para todo el colegio, etc. Luego paré porque me dedicaba a la música durante muchos años y a los años pues, me volvió otra vez a dar el gusanillo y empecé la Imprudente a formarme y ahí fue donde conocí a estos monstruos, porque la verdad que es un lujazo de trabajar con ellos. Y bueno, me dieron la oportunidad, Carmen, me dio la oportunidad de empezar a trabajar en el viaje de Granada y nos ha cambiado un poco toda la vida, porque la compañía, aunque hemos empezado muy duro llevar la compañía adelante, pero empieza a crecer poco a poco, ¿no? Eso me ha llevado a mí a llevar también la parte de venta, que es la parte de distribución de la compañía, y me ha llevado también a trabajar para otras compañías y otras empresas como Metaproducción Escénica, dedicándome a la distribución de otras compañías. Eso me lo digo al final, Vale. después de pasar por los perros flacos. Muy bien. Esa es la parte también la clave, la distribución, ¿no? Sí, yo creo que en nuestro caso en Náufrago todos tenemos una misión, aparte de que somos amigos de una familia, yo con una familia, todos tenemos una parte. Entonces, ¿qué sois? ¿Compañía o grupo? Nosotros somos una familia. Somos compañía, pero Compañía para vender, grupo para comer. Total. Claro, sí, porque esa es una de las dicotomías de cuando siempre el grupo de Acuario Teatro, del grupo tal, ¿no? Y ahora ya todo, desde el cambio sobre la profesionalidad y los que no son profesionales, pues no existen, ya la compañía un CIF y claro, y una factura, naturalmente, y a partir de ahí todo cambia mucho y es difícil, ¿no? Y tú sabes, Sí. en el ámbito de la distribución. complicado. Sí. Y una pregunta, entre lo que tú dices ahí en tu currículum sobre también las técnicas de Grotowski, Chekhov y Bueno, pues de Koch, es porque es como trabaja Sebastián Sarmiento, que era, y luego también, y con Irene Viñas, exactamente, y luego también a Lorena Roncero, porque luego también he formado con ella, tanto en Imprudente como en Artística, y ella pues trabaja mucho también desde el cuerpo, y bueno, son digamos los referentes con los que yo he estado trabajando. Pero sobre todo, sinceramente, mi experiencia es donde se aprende eso, unas tablas y con estos dos monstruos. bueno, pues los perros flacos, ¿qué es lo que te motiva a escribir los perros flacos? Pues enterarme de que en el barrio de Perchel, que es donde nosotros tenemos el local de ensayo, porque pertenecemos además a la asociación de vecinos. También, ¿Sí? que pago. Ah, Yo puedo llegar allí estás a... asociado, te puedes pedir la sala igual y ensayar allí. Sí, pero ahora mismo no hay necesidad. Pues nosotros estamos allí, nos asociamos hace tiempo y nos enteramos de la movida que había con el tema de los desahucios de los alquileres de renta antigua que había con la zona, de Habla para allá. todo eso. Te lo digo porque para lanzar la voz. Los inmuebles que había allí no sé si muchos de vosotros que vinisteis, había
familia que allí vive, la experiencia, ¿no?, por la que está pasando, pero vamos, ¿qué pasa en todos los barrios? Y pasa aquí, y pasa en toda España. Y esto, bueno, a mí me llevó a una reflexión, porque claro, es verdad que ahora mismo se apuesta mucho por el turismo vacacional, en muchos bloques, ¿no? Hay algunos que se hacen o que se compran, se ponen para eso. No, sí, mira, desde hace ya muchos años Barcelona, que, bueno, un poco la imagen en pequeñito somos nosotros en relación a lo que ocurrió desde el año 92, cuando cambió absolutamente Barcelona, la Barceloneta, si habéis ido por allí en las últimas décadas, la Barceloneta todos son pisos turísticos de pisos antiguos que quedaron allí, ¿no? Que no es la Malagueta, porque la Malagueta ya había cambiado urbanísticamente en su momento, pero todavía en el bulto aquí en Málaga tenemos ahí varios reductos de casas pequeñas, de casas antiguas. Detrás de la vía, Sí, corralones. Corralones no es los asperones, pero son En la calle Góngora. que no son las casitas. Sí. Porque yo conocí algunos de aquellas corralas y fueron quitando, ¿no? Primero Jacinto Verdaguer se la fueron quitando entero, bueno, históricamente es un Beso. años ya. Entre el Beso de la Harina y Calle Mármoles se rehabilitó todo un corralón histórico que, de hecho, en verano hacen actividades dentro del corralón, en algunos casos, ¿no? Pero por lo menos se rehabilitaron esas casas, ¿no? Y son viviendas sociales. Ahora mismo estamos candentes con todo el tema de la vivienda, porque el tema de la vivienda es el centro de gravedad, igual que del petróleo y los coches, de la economía y de las personas, de nosotros mismos. Claro, aquí estamos hablando de algo así más personal, que los perros flaco habla de corralones y algo más tradicional, pero está pasando hoy en día. Porque no es tradicional, pero los alquileres en el centro, los vecinos, ¿cuántos vecinos hay en el centro de Málaga ya? Es muy poquito, ¿no? Claro. Y eso deriva que vayan a los barrios, se vayan ampliando varios colindantes, sube el precio de la vivienda. Ya llega aquí al Ejido, ya llegamos aquí, todo esto, el capuchino y la Sobre superior. todo, entonces, pues, claro, la gente que vive o podemos vivir en una zona, te tienes que ir. O sea, puedes extrapolar perfectamente la obra de los perros flacos, la puedes extrapolar a cualquier ciudad hoy en día en España, ¿no? Y no solo Madrid, Barcelona, Bilbao, te vas a lo mejor a un Salamanca y a los San Fernando. Y el centro de la ciudad. Y el centro, sobre todo centro de la Lo ciudad. que pasa es que es eso, ¿no? Que, no sé, ya en el caso ya de eso, en el punto, por ejemplo, yo no sé si eran inquilinos o eran propietarios o directamente se habían hecho las casas de aquella manera y las estaban, porque ahí había, en el plan de ordenación urbana había proyectado unos jardines del ayuntamiento, total, que había que desalojar. Pero ese era otro tema. Pero que lo que está ocurriendo precisamente ahí es que quieren demoler para hacerlo de nuevo. Sí, sí, lo conocéis. Y ya la constructora ya ha firmado. Ya han negociado todo Ya los los vecinos, alquileres, prácticamente, los dos o tres. no tienen nada que hacer, claro, porque ya de bueno, pues no te renuevo el contrato. O sea, es que el contrato ya está extinguido, es que esto ya se ha terminado aquí, hemos vendido la parcela y ya está. Tú escribes ahí en la sinopsis, la pieza trata de visibilizar la dura realidad de aquellos que han perdido el pasado. De una manera más poética, ¿no? Más literaria, cuyos recuerdos son de barro blando y no encuentran futuro, cuyos sueños son de humo espeso. Los que quedan, los perros flacos, se sacuden las pulgas entre las ruinas de la identidad y memoria de un pueblo preguntándose si alguien rebuscará en los escombros de la conciencia, si podrá la memoria desafiar a la muerte, si hay opción para la esperanza. Tenemos a 4 personajes. Sí. A ver, personajes. Juan Palomo. Juan Palomo, yo no sé si me lo hizo, me lo pongo. Furana de copas. La de copas, Yo soy el tío Calleja. tío Calleja, Y yo soy de cada ahora. y os voy a decir mi entendederas al ver la función por primera y única vez. Para mí nunca fue una librería aquello. Siempre fue un bar antiguo. Nunca cogí el punto de los libros, de las cajas, de que hay que llevárselos. No sé por qué. Por el vino, será por el porque vino, estábamos- pero también por la manera del comportamiento de los personajes entre ellos y la forma de relacionar, no sé. Yo digo, es una librería, pero no, yo me quedaba en la idea de la campana, de la Casa Flores, de la calle Ancha del Carmen, que cuando estaba hasta hace una década o algo más,
escenográficamente ya en la dramaturgia, ubicar en un sitio que nos fuera factible de cara al montaje. Uno de los motivos. Yo trato de economizar, ¿no?, todo. Cada vez que escribo ya voy pensando en esto lo voy a montar. Entonces tenía que ser un sitio en un espacio único, con una escenografía especialmente o prioritariamente fija o semifija, que pudiera sacar o meter algo, pero muy sencillo porque evidentemente luego hay que arrastrar la escenografía, llevarla, transportarla, moverla, depende, y queremos también trabajar en formato medio, en alternativo o en gran formato donde se pueda, o un que se pueda adaptar. Entonces eso ya estaba en la dramaturgia. La librería, después de pensar, porque pensé en un bar, digo, para montar un bar, o sea, tenía que ser algo que, porque los personajes tienen una pátina, ¿no? Tienen digamos, son realistas, están confeccionados de una manera realista, aunque tienen un código especial en algunos momentos puntuales, pero nosotros estamos trabajando desde el naturalismo. Sin embargo, la escenografía tenía que ser algo más bien abstracto, puede ser un poco contradictorio a la hora de utilizar la estrategia estilística para montarlo, pero era lo que teníamos. Algo que nos recordara pero que no fuera una escenografía realista, que acompañara nuestra interpretación naturalista. Sí, las cajas. Claro, una cosa que recuerde, pero no vamos a montar una librería tampoco. La librería como últimos bastiones, igual que los videoclubes, todo esto que va también desapareciendo, me cuadraba, porque dije, bueno, y a fin de cuentas el personaje de Tío Calleja era también, tenía que ser un maestro, cada uno tenía que tener, dentro de que son de una clase social similar, media trabajadora, claro, que él estaba en otro punto, ¿no? Y entonces la librería se lo confería. Entonces lo ubiqué por diversos motivos y diversas estrategias en la librería. de los que estáis aquí, que visteis la función, en cualquier momento levantad la mano y preguntar lo que se os ocurra en relación a lo que visteis, para ir cambiando un poco la dinámica, aunque yo voy estructurando para que vaya un poco entendiéndose claramente lo que viene ahora, ¿no? Ahora viene el tema de que cada uno de vosotros como personaje, la esencia del personaje y la construcción del personaje. En el caso de él, que es como el filósofo, entre comillas, que tiene ahí como un alma, porque es el lugar que ocupa el sitio donde se encuentran los que van y vienen, ¿no? Y antes de decir, esto va a ser la última, la cantadora, de modo que... Sí, en el fondo lo comenta Carmen, ¿no? Mi personaje es un poco el nexo de unión del resto de los perros flacos. Soy esa persona a la que ellos siempre han acudido de referencia, porque ha tenido un poquito más de estudio, ha tenido un poquito más de cultura, pero poquito más, lo ves como todos los demás. Y esa cultura que él ha tenido pues le hace esa parte más poética, ¿no? más existencial, y sobre todo él lo que quiere es, creo que se veía en la obra, es mantener un poco el equilibrio, ¿no? que sostenerlo. Y empieza, mi personaje, como yo lo planteé, lo empecé de la naturalidad total, desde mí mismo, desde que el personaje me cogiera a mí, no yo buscar personaje como actor, desde el raza más o menos, parecido, y hacer un arco personaje en el que va más tranquilo, más confiado, y conforme va bebiendo, porque al final vamos bebiendo, y va siendo consciente de que se va y de que lo echan. Entonces al final entra la catarsis, por eso al final se le va un poco la olla y acaba dislocado, ¿no? Un poco por eso. Porque toda esa contención que él tiene, al final pues se vuelve loco y se acaba de cuidar, sale toda la parte negra. Los personajes y el texto estaban escrito entero, así tal cual, toma, o hay un proceso de una escritura de la obra y luego se transforma en el proceso de montaje. ¿Hubo cambios? A ver, ¿O el texto estaba dado? ¿Empezáis a aprendéroslo? ¿O empieza a quitar
ampliar, se cambió. se han cambiado cosas, se han añadido, se han quitado, se han reformulado, pero el esqueleto base y Estaba hecho. más sí, y más estaba hecho. En cuanto a los personajes, hubo un cambio de personaje, porque yo escribo también, y sobre todo ahora y a partir de ahora escribo para ellos. Igual que también escribo pensando en la escenografía, en cómo tal, y decir también que esto de la librería es una librería, pero también es su casa. Es una cosa rara, pero bueno, yo quería que fuera eso, ¿no? Como la típica esa, la rebotica que tienes tú ahí, pues voy a mover el chorizo que lo tengo con mi cocina. En fin, escribo también para ellos. Entonces yo escribí pensando en que él iba a ser el tío Calleja, que él iba a ser Juan Palón. Fulano de Copas en un primer momento iba a ser Ignacio Suárez, que veníamos del Veronal con él, y al entrar Fulana de Copas, que me cuadraba perfectamente, lo que hice fue ajustes para que le cuadrara a ella y para que ella también cuadrara en escenas conmigo que Fulano tenía con otros personajes. Entonces ya eso lo reformulé, por ejemplo. Pero que básicamente una vez que ya está cerrado, es un texto cerrado, vamos, cerrado. Es un texto, Sí, una sí, base que no ha habido textual. mucha modificación. Ha habido, pero no se trabaja con improvisación en un texto abierto. Y Alejandro, tu personaje, Juan Palomo, ¿cómo lo integras? Desde el primer momento que te rodás, ellos sabían que tenías ya, estabas escribiendo esta función con esa temática, pues sabían, ¿no? ¿O no lo sabían? Sí. No directamente porque Carmen es muy metódica en el trabajo y hasta que la parte de dramaturgia no la tiene bien cerrada, no te da una obra acabada. No es un boceto, no es un bosquejo, no es... Y claro, nos reunimos, nos dice que tiene esto ya cerrado, siempre hay reescritura, pero las reescrituras que estábamos hablando tienen más que ver con el ritmo, con lo que está pidiendo la obra una vez puesta en escena, porque sabemos perfectamente que una cosa es el papel y otra cosa es la actividad. En fin, cuando hacemos la lectura, tenemos una razón perfecto, que ya en la propia lectura te iba pidiendo según cosas. Me resonaba muchísimo el cine de Vallecán, me resonaba muchísimo la obra de Vallecán, había mucho eco ahí que iban en consonancia, de la misma forma que el tema que trata es de la remodelación socioarquitectónica de una ciudad, también eso afecta al tipo de vida, cómo se vive en una ciudad. Si echamos la vista atrás, todo esto que estamos hablando, del piso turístico y tal, que en cuestión de 20 años, también podemos entender que nosotros a ellos no nos relacionábamos de otra forma. Y nos tratábamos de otra manera. El hecho de que su tienda sea su casa no es una casualidad. Es que la gente tenía... Mi abuela tenía una lechería en su casa y vendía gallinas. Y había al lado de casa de mi abuela, yo tengo una verde, y había un corredor con vecinos que, como en el caso de se expresaban de una forma muy similar. Sí, es verdad, porque había muchas veces que nos han dicho que había mucho naturalismo en la interpretación, pero sin embargo todo sonaba como muy antiguo, a refranes, perdóname, nos separan 20 años de esa forma de expresar. Eso es de antes de ayer. Mi madre se expresa así, y mi abuela de antes, digo. Y todo eso junto con lo que se trata de la gentrificación, de la destrucción de barrios, lo que estamos haciendo es que la memoria de la muerte, de la memoria ahora, o sea, no nos separa tanto. Ahora todo es qué pasa, hermano, con las flores, cuando somos todos habladas, o sea, que se ha transformado el lenguaje, pero que primera la leche que mamá. Eso Solo lo estoy diciendo yo aquí. Por eso es que yo hago. Yo hago así también. Eso lo tenía. Bueno, mala puñalada de Eso, pero eso yo lo digo muchísimo. Ahora, gente que, por ejemplo, una de las críticas muy conocidas, no sé si alguno de vosotros tendréis alguna parecida, pero le chocaba que en una escena nos estuviéramos puteando, con perdón de la palabra, y en la siguiente volviéramos como si nada. Pero yo creo que eso es muy bien. Porque las vecinas se porque era así, y además si pensamos en esa clase social, yo lo he dicho muchas veces, esta gente no es que se quiera, que se quiere. Y de eso se nota que nosotros como actores queremos a los personajes.
hemos querido muchísimo cariño. Pero es que esta gente sobre todo se necesita. Que si tú te peleabas conmigo y yo por la tarde me enteraba que tú no tenías argumento y te ibas a joder. Y bueno, y vamos a hacer un quite, perdone porque los tiempos, señora de copas. Sí, es un poco lo de Fernanda de Copa, es un poco así, ¿no? Está ella un poco traicionando a ese pacto, pero sí que al final es como, cuida, ¿no? Ese punto de que no podemos sacar los ojos, pero después hay un consuelo, ahí existe, ¿no? Eso existía. Mi madre que ha vivido en Corrala me lo decía, es que eso pasaba, y era así. ¿Y tú cómo te encontraste ese personaje? O sea, esto es mío, casi como un regalo. Esto ha sido un regalo absolutamente. Esto ha sido un regalo de ellos, de los tres que decidieron en un proceso de decir venga para allá. Y bueno, para mí fue un regalazo absoluto. Y después pues es un lujo, es que además lo que Rafa lo ha dicho, es que yo he dado muchos talleres de teatro, muchas cosas, pero es que trabajar mano a mano con esto figura es alucinante, ¿no? Es una masterclass absoluta. Cómo te tiran cómo tienes que abordar el personaje, a qué está diciendo, qué está sintiendo, por qué lo está diciendo, ¿no? Y hacerlo desde mí, o sea, yo también la forma de trabajar un poco es que viniera a mí, porque, bueno, pues cada actor tendrá su técnica, su manera, y yo, por ejemplo, a mí trabajar en el cuerpo físico pues me cuesta más trabajo. Entonces yo intentaba abordarlo desde mí, desde las emociones, y al final vino. Quizás lo que más dificultad, pese a que es bastante real, porque yo soy una cervecera auténtica, pero lo que más me costaba era el punto de no, Yo creo que ese punto de vista sí ha sido desde primera hora y empujado por Carmen, que creía que es un poco así. Sí, el teatro del náufrago siempre ha sido un poquito laboratorio en ese sentido, desde el verdad. Pero aquí lo tuvimos muy claro desde el principio, es no voy a buscar al personaje, voy a encontrarlo por el camino o que él me encuentre a mí. Entonces empezamos casi sin forzar nada y poco a poco se fueron construyendo cada uno. La voz llega, la forma de hablar llega, la forma de expresarse. Trabajamos más o menos similar. Claro. Es que cuando montas un grupo, una compañía o que va en un mismo punto o va hacia un mismo punto, un objetivo el que interpretar o representar lo que sea, tiene que haber como un punto de unión en lo que es el trabajo de construcción y de creación. Es decir, luego puedes trabajar, por ejemplo, ¿no? A través de casting, como en factoría, y que te llame y yo me creo mi personaje de una manera y de otra. Pero si tú quieres crear grupo, quieres hacer laboratorio, quieres hacer, tienes tiempo y ganas para con tu gente progresar y tal, yo creo que tiene que haber un punto común, una línea común en la creación, y nosotros en ese sentido somos actores que tiramos mucho de ese naturalismo, que tiramos mucho de una perspectiva más psicológica, de un análisis más de efectos, de psicológico del personaje, de la motivación del personaje, más que de un teatro físico. Que igual... Ella es ella, pero no es la Rita la Cantabra, es ella. Porque claro, es que es tan atrevida, que lo escribe y además dice, y yo hago este personaje porque yo lo que quiero actuar, porque yo quiero actuar. Eso es. Y que dirija Rita la Cantabra. Eso es. Porque para mí, esa es la dificultad del montaje que tenéis. Claro, es que yo escribo para mí. Pero entiendes, Ojalá que me claro, sí, yo no sé si lo digo. Pero es que... ahí tenéis, todo tiene debilidades y fortalezas, ¿no? Y yo creo que este montaje está por hacer. Sí, Mi análisis. Está por hacer. Primero, trabajar en más espacio. Sí. Utilizar espacio, un espacio decente, ¿no? Igual que los pisos. Un apartamentillo de 20 metros cuadrados no es lo mismo que 50, ¿no? Esa oportunidad de la tiene. Claro, porque claro, si no, eso es. no hay teatro. Y entonces, si no hay teatro, tu no personaje, hay vida. que está escrito muy bien para entrar y salir y romper un poco los niveles climáticos y poder también estar desde fuera para ver la función, es un personaje muy dinámico.
dinámico, muy a tu estilo, orgánico, muy naturalista, pero muy orgánico, como tú eres. Y claro, y la perspectiva de la dirección, yo creo que todavía te puede quedar fuera y que la ruta de la cantadora veas tú que entra y sale. Que no lo haga nadie, que haya que lea, para que le des una vuelta más a ese trabajo que está a punto de aflorar. Es mi análisis. Sí, realmente es difícil. Porque es difícil, Por no decir, que no lo habías hecho nunca. O sí, en los micros. no, en el micro lo había hecho y con Rick lo hicimos un poco todos porque eso fue autodirección. Pero es difícil porque no te está viendo. No te está viendo. Yo ni qué hacer, pero no. Quería un director, pero no encontré un director. Porque en el fondo, bueno, sí, director como concepto. O sea, se me comprenda el plural majestático, por favor. Pero sí, una directora, también intenté con una directora que no fue posible. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo aquí en Málaga también la gente trabaja muy con su gente, con sus compañeros, sus amigos y tal, y es muy difícil hacer esta piña. Yo tengo la suerte y la oportunidad de tener esta gente que adoro, que son mis colegas y con los que vamos en el mismo punto, trabajamos de una forma muy parecida y lo echamos todo. Pero me falta un director y un dramaturgo. Entonces me tengo que escribir yo y me he puesto yo al mando de la dirección, porque soy la que más trayectoria tiene en teatro. Pero si yo encontrara a alguien que me dirija, yo si está montado, la obra está montada. Bueno, está montado, Sí, pero hacer un poco una visión un poco más de fuera para darle una vueltecita más de cobertura. que yo tuviera que Hay un par de elementos, tres, desde mi perspectiva, que podrían modificarse para que... Es como estar aquí, pero siempre en un momento determinado, cuando estáis tenéis que distribuirla. A Palma del Río no, este año, no sé si el año que viene si habéis hecho un recorrido, ¿no? Pero ya habiendo estado en el Segarra, yo creo que en el Segarra tenéis que ir, porque podéis ir perfectamente, hay tiempo para que vayáis, ¿no? Ojalá sí. El espacio de ensayo necesitaríais otro espacio de ensayo para que se abra. Estáis ahí por el espacio, obligado por el espacio. Y os falta como que corra el aire para que nos podamos dirigir de otra manera y con otras intenciones. Porque llegáis a un momento en el que estáis siempre tocándoos, tan cercanos, y esa parte lo obliga al espacio. Y de la otra manera las energías, como aquí estamos, me dirijo a ti, me dirijo a ti, se producen otras posibilidades que capta el público con otra lectura mucho más amplia. Totalmente. Y esa parte ahí tiene que estar tú dentro o tú fuera y alguien que esté leyendo tu papel y tú dirigiendo. Es que es complicado el tema de la dirección. Está montado. Lo que hace falta es tirar. Claro, Sí. lo que nos hace falta es sostener nuestro local, que vamos a por ello, a ver si poco a poco vamos, y poder ensayar y poder hacerla en sitios más grandes. Está claro, yo estoy de acuerdo completamente. Lo que pasa es que tenemos esto. Yo no sé toda la caja blanca, ¿no? En un momento determinado también. Ahora podemos hacer. No sé, yo sé como lo que ellos piden y como lo Depende. ofrecen. El tema de la distribución aquí es el que yo alguna vez he intentado distribuirme mis cosas y es muy difícil, por decir imposible, colocar algo incluyendo la caja blanca. A mí, por lo menos, a mí me han descolgado la caja blanca y me han dicho que es para el que lo lleva de la juventud, es para gente joven, a menos de no sé de edad, y todo el que quiera participar, pues lógicamente tiene que abonar un alquiler de sala. Entonces, esto es un poco peliagudo, porque claro, los alquileres de sala, esto no sé, ¿no? En los teatros públicos, esto cómo se gestiona, esto cómo funciona, no tengo ni idea, pero evidentemente esta compañía Es fácil, ese espacio, si es del área de juventud, no es una cuestión de que programen, ellos no programan. ellos programan a jóvenes, pero Sí, pero crea. Y todo lo demás es... yo cuando llamé, una vez que llamé, dije, pues ya no llamo más. Después te lo explico. Y luego, efectivamente, hay gente que actúa, hay gente
Entonces, Ya. a lo mejor el problema es el contacto, no el... ¿Cómo veis el teatro en Málaga? El teatro de Málaga, que se hace en Málaga. Que hablamos entonces de compañías profesionales, ¿eh? Atención. Y compañías profesionales son quienes son. Sí, no hay muchas, yo creo que... Más las emergentes, Claro, como yo creo, vosotros. exactamente, yo creo que no hay tantas compañías profesionales en Málaga, no las hay. Y están unas cuantas emergentes, sí, y hay. Y están unas cuantas compañías que están intentando meternos ahí codo con codo. El top ten. Exactamente, ahí estamos trabajando. Y es verdad que, por ejemplo, yo como distribuidor, viendo analizando con Factoría Echegaray, que está muy bien, pero es verdad que luego no son compañías. No, factoría es Claro, otra cosa. por eso, entonces, por eso nosotros abogamos tanto por lo que es compañía, porque es más fácil mover una compañía que no actores distintos. Uno de los principales problemas que yo me encuentro ahora es de distribuir. Y en Málaga, yo creo que hay compañía muy potente en Málaga, solo que, bueno, camino también hay que andarlo, ¿no? Tenemos una feria en Palma y tenemos artistas malagueños, son maravillosos. Pero No, hay artistas sobre, no que sobre, nunca sobre, sino que hay compañías, pues yo creo que falta con ellos, bueno, el Digo Teatro que ha ido muy intensamente, el estilo, el parateatro, nombres de personas. Pero ya te estás quedando, cuenta. ya te estás quedando sin nombre de compañía, ¿verdad? Compañías unipersonales. Claro. Compañías unipersonales. Alberto Cortés, sí, Sandra. Sí, claro, está. Pero es una compañía que tiene una creación y que puede conseguir llegar al sitio que quieran, porque la locura es tener un elenco de 4 o 5 personas, ¿eh? Y eso es de chapó, ¿eh? Chapó. Claro, y es necesario. Sino que se va a montar y Pata Teatro tiene sus producciones infantiles ya una larga trayectoria y también aquí es que esta temporada también han estado aquí, porque han estado todos. Y luego están los que están atrincherados en su reserva underground, ¿no? Ahí Eso la mayoría. pudiendo trabajar como sea, esa es la máquina que da el espacio que puede para poder, que es un poquito más grande que el otro y también podría estar ahí haciendo una temporadita de una semana, de un mes. Sí. Otra posibilidad. Esa alternativa. Y luego el teatro en Málaga, la José la Cabaret, la productora, con Salva y tal, pues claro, ahora se van 2 meses con la función última allí al Teatro de Luchana. 2 meses verano entero. Claro, son comerciales, teatro comercial, Claro. con un movimiento de comicidad, un trabajo muy ágil, como persona de un elenco muy conocido. Claro, Eso es una producción propia. A la hora de ir a un teatro y formar una producción, si tú tienes actores que son canales de televisión, pues claro, a la hora de tú vender una obra, sabes que vas a llenar la taquilla. Entonces te puedes arriesgar a poner un precio que se tiene el teatro y entonces sí es económico. Haciendo determinado teatro. En nuestro caso, que hacemos teatro social, es más difícil. Tampoco tenemos un abanderado que nos pueda coger por ser fama y venir a vernos. ¿No? Entonces, ahí están las que son las instituciones públicas, son los programadores, que eso sí, hay dinero para pagar cachés a todas estas compañías que no tienen por qué llenar un teatro, pero bueno, pero se asegura de que la representación se va a hacer. Y en eso estamos también, eso es la parte fundamental de la distribución. Nosotros vamos a intentar arriesgarnos a llevar los perros flacos porque creemos en ellos. Vamos a intentar llevarlo a Sevilla, a Granada y a Madrid, simplemente porque tenemos nexos de unión donde vamos a poder llevar espectáculos y saber de que va a haber gente que va a venir a vernos. Pero el resto de España, que es la idea, o por Málaga provincia, es intentar vendérsela a programadores. En lo público, si les gusta el proyecto, pues que confíe en nosotros. Bueno, están los circuitos de diputación también, y de diputaciones, La reputación que de los los sitios sitios, hacen de una manera o de otra. cada uno funciona de manera Y luego hay una línea dentro del teatro social, hay salas y lugares donde se puede presentar un trabajo como Esa vuestro. es la red alternativa de teatro, o sea, hay varios sitios. Entonces, intentar tocar esos palos, ese es mi trabajo, no esa va a ser mi función. Es la parte más fea, digamos. Fea y necesaria. Pero necesaria, es que si inventa no hay función, ¿no? Y afortunadamente lo tenemos, porque ya te he dicho, cuando uno descuelga un teléfono para vender su producto es muy difícil. Muy difícil, a menos que sea Pero es
Pero es lógico simplemente porque hay muchísima oferta, hay muchísimas compañías, hay muchos espectáculos. No te conoce bien, normal. O sea, Y aun conociéndote, los presupuestos son limitados y a veces puede una cosa, a veces no puede otro y no es fácil, no sé. No, eso es. Cuando Ni siquiera para que programa. Cuando depende de uno, es imposible. Yo creo que voy a apuntar. Pero bueno, no había levantado una manita ni nada, ninguna pregunta, porque voy a hacer un cierre para terminar, porque la hora ya se acerca. Y además nosotros algunos nos vamos a ir al Thyssen, que hay hoy Luna, la vamos a ver, sí, en el programa Tangencial. Es maravilloso. Muy bien. Y bueno, agradecemos, no sé de qué manera, gracias por estar aquí. Y una que habéis dicho, desde la pregunta de debilidad y fortaleza, la habéis dicho sin decirlo, lo habéis dicho todo. La debilidad y la fortaleza de la historia de una compañía, de un grupo y de un texto comprometido en esta característica, que es muy local, pero como toque, la fibra es muy global. Esa es el buen teatro cuando toca un tema que procede de la zona del Perche, por ejemplo, eso tocando en un sitio determinado se expande, es cuando realmente se entiende por el resto del público, ¿no? Y ahí tenéis una fortaleza muy grande, ¿no? Y otra fortaleza muy grande es que no hay nada como ser náufrago para empezar a llegar a islas y a otros continentes, de modo que Sin público no hay teatro. A mí me pareció una interpretación excelente, divertida, cercana, natural, con un vínculo entre vosotros maravilloso. Ahora, desde esta obra, sin ser maravilloso, entre los cuatro, no sé cómo podría ser. Pero cercana y maravillosa. Y yo la recomendé, la recomendaría a cualquiera. De todo lo que he hecho en este año, la que seguro